Buenas tardes, queridos hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de los dones ministeriales, que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, y vamos a ver también los versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones llamados ministeriales? No es todo esto que leímos. La función de los dones ministeriales es perfeccionar a los santos, es equipar a los santos, completar a los santos, que son todos aquellos que han sido apartados de la corriente del mundo, de las costumbres del mundo, para servir al Señor. Ese es el propósito de los dones ministeriales. Y después, los santos, la iglesia toda, tiene que hacer la obra del ministerio, que no es otra cosa que continuar con la obra que inició nuestro Señor Jesucristo y que luego continuaron los apóstoles y que hoy en día nos toca continuar a nosotros. Y de esto todos somos responsables. Dice que el equipar a los santos es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de edificación, estamos usando simbólicamente algo relacionado con la construcción. Para poder construir algo, hay que tener materiales. En aquel tiempo eran piedras. Hoy en día serán ladrillos o algún otro material. Entonces, los evangelistas, que pueden ser internacionales o pueden ser personales, hay distintas medidas, se encargan de ir agregando ladrillos. Pero eso también lo podemos hacer nosotros, a través de nuestro testimonio. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está sentada sobre un monte, ni tampoco se prende una lámpara para esconderla debajo de un almud, sino que se pone en alto para que todos la vean y alumbren a la casa. El almud era un cajón con la parte de arriba abierta, que servía como un recipiente en el cual se ponían granos y era una medida que servía para comercializar. Ahora, imagínese usted prender una lámpara y dar vuelta hacia el almud y ponérselo como campana a la lámpara, tapando la lámpara. Obviamente que no va a alumbrar nada esa lámpara, pero puesta en alto, esa lámpara sí va a alumbrar. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros alumbremos en el mundo con nuestras buenas obras para que el mundo glorifique a nuestro Dios.
A veces los cristianos queremos pasar desapercibidos y tapamos la luz con el almud. No nos queremos mostrar como cristianos por no sufrir agravios, burlas, para que no nos traten de locos, etcétera, etcétera. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos expongamos, de que nosotros seamos capaces de demostrar al mundo con nuestras obras que hay algo distinto, una forma distinta de vivir. También se puede dar testimonio hablando. El endemoniado gadareno, después que fue liberado, quería seguir a Jesús, pero el Señor le dijo que no, que vuelva a los suyos, a su casa y cuente las maravillas que había hecho Dios con él. Y así lo hizo él. Él volvió a su ciudad y contó el tremendo milagro de liberación que Dios había hecho en él. De la misma manera, la mujer samaritana contó su testimonio cuando tuvo un encuentro con Jesús. Lo contó en la ciudad de Samaria y muchos creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer. Y de ahí fueron a tener un encuentro directamente con Jesús y allí creyeron muchos más en Jesús. Y todo lo originó el testimonio de una mujer. De ahí es la importancia de que nosotros como cristianos contemos, que no nos callemos, contemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Dice que hasta que todos lleguemos a algunas cosas, debemos ser perfeccionados, edificados, hasta que todos lleguemos a alcanzar algunas metas que nos plantea la palabra. Pero antes de entrar en esto quiero comentar las palabras que Dios le dijo a Jeremías. He aquí he puesto mis palabras en tu boca, en Jeremías 1, 9 y 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Primero destruir, derribar, y después edificar y plantar. ¿Qué sucede si compramos un terreno con una edificación vieja que no sirve, que corre riesgo de caerse? Tenemos que derribarla en primer lugar para poder construir. De la misma manera, en las vidas de la gente, de nosotros mismos, hay veces que antes de edificar hay que derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, derribar al hombre viejo, a las obras de la carne, derribar la apatía, que es la falta de interés, la falta de compromiso por servir al Señor. Esas cosas tienen que ser derribadas, y tienen que ser derribadas antes de que podamos hacer un trabajo de edificación. Y dice que esta edificación la debemos hacer entre todos. Por eso dice la palabra del Señor que estos ministerios, los que nombrábamos, están para perfeccionar a los santos, para que los santos
hagan la obra, para que los santos hagan la obra de edificar. Bien, y de llegar a 4 objetivos. Debemos llegar a 4 objetivos que tenemos como cristianos. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. En realidad tenemos un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo. Tenemos una sola fe, pero no estamos totalmente unidos porque nos está faltando algo para que eso suceda. Y es precisamente el amor. Solamente el amor puede ser capaz de compartir con alguien que no piensa igual que yo. Sin entrar en discusiones, dejando de lado los desacuerdos, debemos estar unidos. Esto pasa incluso a veces hasta en las familias, en la institución básica de Dios, la familia. Tenemos pensamientos distintos, pero eso no significa que no nos podamos amar. Y eso se puede dar también en la iglesia, en una iglesia en particular, y también se puede dar a nivel general, en una ciudad. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. Tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, pero no un conocimiento meramente intelectual, sino también un conocimiento experimental. Yo a través de la palabra puedo conocer a Cristo, cómo Él era, cómo Él se conducía, las cosas que hacía, pero solamente experimentando esas cosas en mi vida, en mi relación personal con el Señor, puedo decir que estoy conociendo al Hijo de Dios. Conozco a Jesucristo cuando tiene misericordia de mis errores. Conozco a Jesucristo cuando me rescata, cuando salva, quita del hoyo mi vida. Y así sucesivamente. Conozco a Cristo en todas sus facetas, o debo conocerlo de esa manera, a través de la Escritura, intelectualmente, pero también experimentalmente. Debemos llegar, entre todos, a un varón perfecto. Cristo decía, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Estaba hablando de amor a los enemigos. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento significa completo, maduro. Sean maduros. El cristiano maduro por el ejercicio de su fe llega a descubrir cuáles son las cosas que le convienen y cuáles son las cosas que no le convienen. Tienen los sentidos ejercitados para poder discernir. Tenemos que llegar también a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es que por medio de los dones, el cristiano llegue a obtener la plenitud de Cristo, o sea, ayudándonos entre todos, debemos llegar a tener el carácter que Cristo tenía.
Cuando hablamos de la estatura de Cristo, no estamos hablando de su ministerio, porque en su ministerio se manifestaban todos los dones, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era hombre y era Dios, todopoderoso, que conocía todas las cosas, todos los atributos de Dios estaban en Cristo. No es eso a lo que tenemos que llegar nosotros. Nosotros tenemos que llegar a tener el carácter que Cristo tenía, a ser compasivos como lo era Cristo, a amar a los pecadores como Cristo los amaba, no marginar, no despreciar a nadie. En fin, observemos a Cristo en las Escrituras y vayamos creciendo, experimentándolo también. Y que algún día el Señor nos dé la posibilidad, por el poder de su Espíritu Santo, de que podamos llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy vacío de mí mismo. Ya no son mis pensamientos, ya no es mi voluntad. Ya mi vida no me pertenece, sino que Cristo es el que habita en mí y Él hace su voluntad en mi vida y a través de mi vida. Vamos a meditar ahora brevemente en los versículos 15 y 16, que dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos seguir la verdad, pero seguirla en amor. ¿De qué nos sirve seguir la verdad, saber la verdad, si no nos podemos amar entre nosotros? Y siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo en Cristo. Crecer en Cristo, o sea, crecer en paciencia, en fe, en amor, en dominio propio, en conocimiento de la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, en conocimiento experimental de Dios. Debemos crecer en la gracia, crecer en el servicio, en el compromiso, en la unidad. Ayudándonos entre todos, tenemos que crecer en todo y crecer en amor. En aquel que es la cabeza, en aquel que tiene toda la autoridad sobre nuestra vida, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahora usa la figura de cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Concertado, ¿sabe lo que significa? Significa que cada parte del cuerpo cumple una función y contribuye para un bien en común. Si todos los miembros de mi cuerpo funcionan y funcionan bien, yo funciono bien, mi cuerpo funciona bien, en armonía. No puede crecer primero un brazo y después otro. Debemos crecer juntos. Entonces, unidos con un propósito en común, bien concertados, bien unidos,
entre nosotros por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice la palabra. Lo que venimos repitiendo desde que comenzamos el estudio. Por todas las coyunturas. Las coyunturas son un cartílago que hay entre hueso y hueso que facilita la movilidad y evita la fricción entre los huesos, porque si no se desgastarían. Y las coyunturas tienen un elemento que es hace las funciones de lubricar el movimiento precisamente para que los huesos no se rompan, no haya fricción entre los huesos. Esa coyuntura que nos va a unir es precisamente el amor que imparte el Espíritu Santo. Ayudarnos unos a otros, unidos y aceitados, para que cuando nos movamos en conjunto, nos movamos en armonía. Y esto se hace según la actividad propia de cada miembro. Cada parte en el cuerpo de Cristo tiene que ocuparse de lo suyo. Y no estoy hablando de ocuparse de su puesto, no estoy hablando de puestos, estoy hablando del lugar que Dios nos da a cada uno, el cual tenemos que descubrir. Fíjense que podríamos decir que primeramente tendríamos que descubrir los dones para después ir ayudándonos entre todos hasta lograr un breve repaso, una breve conclusión, hasta lograr la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, para lograr ser un varón perfecto, para llegar a tener el carácter de Cristo. Todo esto lo vamos a lograr entre todos, sirviendo al Señor en amor, edificándonos en amor. Fíjese, hermano, en 2 versículos menciona 2 veces esta palabra, la palabra amor. Es aquello que hace posible que las cosas se hagan dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, y se hagan bien. Que Dios los bendiga, y será hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar para continuar con este estudio bíblico sobre dones espirituales.